Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos. Esta semana hemos intitulado a la colaboración semanal Broso y Loret calientan la plaza pública. Pero antes de entrar en materia, quisiera agradecer a Los Ángeles Press, ya que tuve la oportunidad de estar en la Residencia Oficial de Los Pinos conduciendo uno de los programas de la serie La Música con el Puño en Alto, que esta vez dedicamos a el movimiento estudiantil del CEU, allá por los años 80. Y bueno, en ese espacio de conversación, Gabino Palomares decía que se sentía una vibra muy pesada, que incluso le comentan las policías que aparecen fantasmas por esa residencia, y yo no me lo tomé muy en serio. Yo no creo mucho en eso de los fantasmas, pero sí recordé que ahí se tomaron decisiones criminales muy importantes. Sabemos, se ha documentado que mientras ocurría el halconazo en Ribera de San Cosme, Luis Echeverría estaba atendiendo una reunión sobre aguas o suministro de agua, algo así, y que se levantaba de cuando en cuando para recibir información de cómo los halcones estaban masacrando a jóvenes estudiantes, y después le echó la culpa de todo al Departamento del Distrito Federal. Pero hay testigos que vieron a Echeverría cómo dirigía las operaciones, y tampoco podemos ignorar todas las pruebas o testimonios que existen en torno a que desde ahí se ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hemos recabado muchos testimonios. Nada más por mencionarle uno, le recuerdo el de Jaime Martínez Veloz, quien estaba en la comitiva de Luis Donaldo Colosio, y le dijeron que se fuera de paseo, que se fuera a hacer algunas compras en el otro lado de la frontera mexicana, y pues en eso ocurrió el asesinato. También tenemos el testimonio de Mario Reichi, del que hemos hablado aquí en Los Ángeles Press, quien nos dice que desde su casa trabajaba uno de los operadores de Carlos Salinas de Gortari o de Raúl Salinas de Gortari, y que ahí mismo pues él se pudo enterar que estaba perfectamente enterada la presidencia de la República. Por eso pues esta sensación de poder platicar de estas cosas en la Residencia Oficial de Los Pinos fue algo pues muy emocionante, algo histórico, narrar los crímenes perpetrados en Los Pinos desde la Residencia Oficial de Los Pinos. Claro, esto no sería posible si esto no se hubiera convertido en un museo. Pero vamos ya al tema que nos ocupa, que es el de por qué considero que Broso y Loret calientan la plaza pública. Mire usted, tengo el concepto, como periodista e historiador en continua formación, de que la división social solo provoca lo que el refrán popular denomina a río revuelto, ganancia de pescadores. Entre otras cosas, con frecuencia me llega a la mente la invasión de 1847. En esa guerra a la que llevó Santana al ejército mexicano, no contó con la colaboración del gobierno de Zacatecas, que era el que tenía el ejército mejor pertrechado del país. Esto pudo haber provocado la pérdida de 2 millones de kilómetros cuadrados. Luego viene la guerra de Reforma. ¿Quién la provoca? La jerarquía de la Iglesia Católica y hasta un hijo de José María Morelos, quienes pensaban que los mexicanos no teníamos capacidad de gobernarnos, y se van a Francia y piden un príncipe extranjero, que finalmente sabemos que fue Maximiliano. O cuando Victoriano Huerta, que yo podría decir que es un ancestro indirecto de Pinochet, por lo menos en los golpes de Estado patrocinados desde Estados Unidos, asesinó brutalmente a Francisco Madero, a su hermano Indalecio en otra acción, y a Pino Suárez, en el caso del presidente y el vicepresidente, cuando eran conducidos al penal de Lecumberri.
¿Para qué hizo esto Huerta? Pues para ceder un mayor control de las empresas petroleras a Estados Unidos. Y entonces esto me recuerda mucho el nombre de Latin Oz, que me parece, no deja duda de para quién están trabajando esta pareja actoral de Carlos Loret y Víctor Trujillo. Mire, primero tienen unas magníficas producciones, esto de poner una estación completa del metro, y además no un metro que es un vagoncito, sino que es una representación de los trenes de la línea 12, que son enormemente grandes. Pues estas producciones son como las de Hollywood, y por lo tanto pues solamente viniendo el dinero de los Estados Unidos se puede comprender cómo logran tener tantos recursos. Y estas empresas de los United States me recuerdan a su vez a la United Fruits o frutas, las frutas unidas sería la traducción en español, porque esta empresa trabajó en Honduras, donde fabricaba bananas, en Salvador y Guatemala, y para lograr esto pues tenían a sus órdenes a grupos de paramilitares que les patrocinaba la CIA. Entonces estas empresas quieren hacer negocios con México, pero no para México, y están muy interesadas en que no haya una soberanía que permita pues tener un control sobre los impuestos, como ya ocurre con las mineras canadienses, que se llevan la gran parte del botín, mientras que las comunidades en donde operan pues tienen mucha pobreza. El infotainment, según Wikipedia, que es para mí una enciclopedia virtual sin fines lucrativos indispensable, es definido por el infotainment como un neologismo anglosajón de los términos information y entertainment, que alude a la tendencia periodística sensacionalista de representar la realidad en clave espectacular en cualquier medio de comunicación. Y añade, y bien vale reproducirlo, que el proceso consiste en la selección de los contenidos y las formas narrativas basándose en el impacto que puedan causar en la audiencia, en vez de priorizar la capacidad de suministrar información relevante y rigurosa. En otras palabras, el interés humano suplanta al interés público, dice Franklin en 1997, creando una espectacularización de la realidad. Prado, 2003. Bien, el pasado 23 de junio, cuando se le preguntó al joven y experimentado periodista Óscar Valderas cuál era su interpretación del asesinato en Tamaulipas de civiles inocentes, entre los cuales había padres, universitarios y profesionistas que nada tenían que ver con la delincuencia, el reportero periodista pronosticó que era para calentar la plaza. Horas después, cuando se dio a conocer la captura de los responsables confesos de los crímenes, estos dijeron, sin necesidad de torturas ni de presiones extrajudiciales, exactamente eso, que querían calentar la plaza. ¿Qué significa el término calentar la plaza? Bueno, pues provocar, revolver el río, hacer razias de las autoridades en las que se aprecie o caigan abatidos cientos de delincuentes para que otros tomen su lugar en los mismos negocios. Preveo y respondo de una vez, porque ya nos han hecho llegar muchos comentarios, que hay quienes me van a considerar un defensor de la 4T, pero yo le diría que no es así. Los códigos de ética y la deontología periodística nos obligan a defender a nuestro país, no a nuestro gobierno, Y lo que hace Loret en su histriónico papel de payaso, y Broso como su patiño, es exactamente eso: calentar la plaza pública, provocar división entre los mexicanos, hacernos enojar por cosas verdaderas o no tanto, ¿no? Y entonces Carlos Loret de Mola tiene lo que me atrevo a llamar el síndrome Madrazo Ruiz Massieu, y me explico. Mire usted, el 4 de junio de 1969, el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría,
llamó a la dirección de la agencia Notimex, que él mismo había creado, para informar del accidente en el que fallecieron, entre otras personas, Carlos Madrazo Becerra y su esposa Graciela Pintado. La versión que debía dar este órgano oficial de gobierno era que el avión comercial en el que viajaban se había estrellado en el Cerro de los Tres Picos. Sin embargo, numerosos testigos dijeron haber visto que el avión había estallado antes de llegar a la serranía del Fraile. La explosión provocó que Madrazo quedara destrozado su cuerpo. Echeverría le temía por sus dotes oratorias y además por el apoyo que tenía del movimiento agrario y de grupos estudiantiles. Bueno, pues este hombre solamente fue identificado porque un brazo quedó suelto y tenía el anillo matrimonial. A su hijo, Roberto Madrazo Pintado, le apoderaban el Moretón en alusión a los apellidos de sus padres, Madrazo Pintado. Y alguna vez le pregunté por qué militaba en el PRI, pues si tenía estos antecedentes de que a su padre lo habían asesinado en ese partido o por disposición de ese partido. Bueno, pues Roberto Madrazo no sé qué me contestó, pero obviamente nada importante, eludió la respuesta. Y casualmente, el nieto del político tabasqueño, Carlos A. Madrazo, el que murió en el accidente, se llama Federico Madrazo y es uno de los accionistas de Latin Oz. Según le dijo Roberto Madrazo Pintado a otro gran experto del infoentretenimiento, que es Ciro Gómez Leiva. Recordemos que, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace tiene ahí un espacio privilegiado con Ciro para dar a conocer los datos del secuestro y contradecir al gobierno de López Obrador, diciendo que son muchos más altos los datos. Ella certifica qué gobiernos están avanzando o no en el término del secuestro. Bien, otra huérfana provocada y luego compensada por el PRI es la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, que según el portal informativo Índice Político quedó impune no hace muchos años después de provocar un accidente al conducir su automóvil en estado de ebriedad. Ella es hija del asesinado José Francisco Ruiz Massieu y sobrina de Mario Ruiz Massieu, quien se desempeñaba en ese momento como subprocurador general de la República y quedó a cargo de las investigaciones del asesinato. Si usted recuerda la colaboración o la videocolumna de la semana pasada, Ruiz Massieu, me refiero a José Francisco, era parte de ese grupo llamado Los Toficos, que desde la Universidad Nacional Autónoma de México, junto con Carlos Salinas de Gortari y Manuel Camacho Solís, se hizo de un proyecto político para apoderarse del gobierno de México. Bueno, pues Mario, su hermano, también murió a consecuencia de un asesinato que se simuló como un suicidio. Y el periodista Rafael Loret de Mola, que es hijo del exgobernador y padre del periodista, me contó que su padre, el exgobernador de Yucatán, Carlos Loret de Mola Mediz, era abstemio. Sin embargo, después de cruzar un retén militar el 7 de febrero de 1986, su cuerpo fue encontrado en una barranca junto con su secretaria. Los restos de este exgobernador, quien también tuvo una destacada actividad periodística y que se había enfrentado, entre otros, con Carlos Ansores Pérez, que es el padre de la gobernadora electa de Campeche, mostraron que había ingerido cantidades importantes, exorbitantes de alcohol. En ese año, como responsable de la política interior, estaba Manuel Bartlett Díaz. Él era el secretario de Gobernación y le pidió Rafael Loret de Mola que aclarara este crimen. No lo hizo a pesar de que se lo pidieron. Por eso el nieto, Carlos Loret de Mola Álvarez, tiene suficientes y buenas razones
para que Bartlett sea uno de los principales objetivos de sus investigaciones. Ha hablado sobre sus empresas y etcétera, ¿no? Es uno de los, digamos que, personajes recurrentes en las investigaciones de Carlos Loret. Y tiene razón, pero no hay periodismo si se hace una queja amarga de que se pierden las inversiones, como lo hace Loret, e ignora que con López Obrador, y según información de Forbes, que es una revista, una publicación especializada en finanzas, México es el 9º país receptor de inversión extranjera directa en el mundo. Esto se lo digo textualmente, fue publicado en 2019, pero en 2021 ya México ascendió al 8º lugar mundial de inversión extranjera directa. Luego Loret se desgañita contra López Obrador y el epidemiólogo López-Gatell, diciendo que después de las elecciones bajó la vacunación contra el COVID, pero no dice que en México ya se aplicó la doble dosis a todos los mayores de 60 años, al menos una a los mayores de 50, a casi todos los de 40, y ya se empezaron a registrar a los mayores de 30. Esto sin contar a las personas mayores de 18 años que fueron inoculadas porque participaban como enfermeras, como doctores o como asistentes de la campaña de la vacunación. Bueno, pues para medir esto con datos que no son de México sino internacionales, al 24 de junio de 2021, México es el primer lugar de Latinoamérica por el número de vacunas administradas, más de 41 millones. El segundo lugar es Chile, claro, es un país más chiquito, pero ahí se administraron 20 millones de vacunas menos, 21 millones. Y ya con estas personas mayores de 60 años estaríamos hablando de 17.463.895 ciudadanos. Eso es hacer periodismo con rigor y no infoentretenimiento. Esto significa que están vacunadas el 13.67% de las personas. Es poco, pero son todas las que están consideradas por la Organización Mundial de la Salud entre las de mayor riesgo. Esta es una proeza si consideramos que México es un país con tremendas desigualdades sociales y que hasta el 40% de la población no tiene ingresos suficientes para comprar una canasta básica de alimentos. Bueno, perro no come perro, dice un adagio que alude a que los periodistas no deben criticar el trabajo de otros periodistas. Sin embargo, el documentalista Michael Moore dijo exactamente lo contrario, porque el interés de una nación está por encima del de sus políticos, y bueno, pues él pudo demostrar que George Bush había inventado cantidad de cosas para provocar guerras en las que murieron millones de personas. Michael Moore también tenía un programa de televisión que se llamaba The Awful Truth, o La Horrible Verdad, y pues decía, las horribles verdades también tienen que decirse porque los intereses ciudadanos son superiores a los del llamado cuarto poder y a cualquiera de los otros tres poderes que hay en general en el mundo, que son el ejecutivo, que encabeza el presidente, el legislativo y el judicial. Por cierto, pues en México seguimos teniendo en la 4T uno de los poderes más corruptos del mundo en representación del poder judicial. Bueno, pues ya se nos termina el tiempo, así que solamente le voy a dar, como acostumbro, 2 bitácoras suplementarias. Uno, pues sigue pendiente el análisis sobre responsabilidades del derrumbe de la línea 12 del metro. Nos ganaron otros acontecimientos, lo vamos a hacer, pero sí podemos anticiparle que aunque ahí fallecieron 26 personas después de su inauguración en 2012, y es una tragedia, bueno, sin embargo, comparemos los costos en vidas de si no se hubieran hecho. Nada más por atropellamiento en la avenida México-Tláhuac, antes de la construcción de la línea 12 del metro, morían docenas de personas. Y la bitácora suplementaria número 2,
Tras el despido de Irma Heréndira Salas Sandoval, vendrán renuncias y reacomodos en el gabinete de López Obrador que se anunciarán a más tarde en los primeros días de julio. Esto lo pronostica el colega Manuel López San Martín. Y hay información adicional y análisis que nos permiten considerar que este joven colega está en lo correcto. Ya le mantendremos informado aquí en este canal, al que le agradecemos que se suscriba, que comparta. Cada comentario que nos llega nos ayuda a que los logaritmos de YouTube recomienden este programa, este canal, y le llegue cada vez a más personas, y esto pues nos puede permitir recursos para poder producir. Muchísimas gracias por su atención y nos encontramos la próxima semana. Los Ángeles Press, las noticias que no se escuchan en tu país.